¿Qué quieres decir, Peter? ¿Estuviste casado 10 años? Escucha, criamos hijos. Tom Cruise finalmente rompió su silencio sobre la que se le escapó. A los 62 años, la estrella de Hollywood admitió que ella siempre fue su verdadero amor. Ni Nicole Kidman, ni Katie Holmes, ni Penélope Cruz. Su romance se mantuvo en secreto durante años, mientras los fans veían cómo sus relaciones públicas se desmoronaban. Ella se mantuvo a su lado durante el drama de la cienciología y los altibajos de su carrera. Cuando le preguntaron por qué no había hablado antes, Tom se limitó a decir, no estaba preparado para que el mundo lo supiera. Nunca adivinarás quién capturó su corazón para siempre. Tom Cruise nació el 3 de julio de 1962 en Siracusa, Nueva York. Mi verdadero nombre era Thomas Cruise, mi padre el cuarto. La infancia fue dura, mi padre era abusivo. La familia era pobre. Tenía 3 hermanas y se mudaba constantemente cuando cumplió 18 años. Ya había asistido a 15 escuelas diferentes. A una nueva escuela casi cada año. Mudarse significaba caras nuevas, reglas, ningún amigo de verdad. Lo hizo adaptable. Le dio hambre. La familia se trasladó a Ottawa en 1971. Tom tuvo su primera experiencia real con la actuación. Solo 10 años. Se formó en una pequeña obra escolar llamada IT. No era gran cosa, pero algo encajó. La salud no era estable. La madre dejó a su padre y se mudó a Estados Unidos. Algunos siguieron. Iba a la deriva de una escuela a otra. Leer era una batalla. Los profesores pensaban que era vago, pero no era así. Solo necesitaban un camino diferente. La mayoría se convirtió en la iglesia. Cruise fue a un seminario católico en Cincinnati. Quería ser sacerdote. No duró. Lo dejó al cabo de un año. Algunos dicen que se debió a una mudanza familiar. Otros dicen que le pillaron robando licor. La forma en que el sueño del sacerdocio terminó. Empezó algo más. Tras ser expulsado del equipo de fútbol del instituto por beber cerveza antes de un partido, se presentó a una audición para una obra de teatro escolar. La obra As and Dolls lo cambió todo. Se sentía vivo en el escenario. El público le adoraba, no era solo actuación. Se estaba convirtiendo. En 1980, justo después del instituto, Cruise tomó una decisión audaz. Se mudó a Nueva York con solo $500 en el bolsillo. Trabajó como ayudante de camarero y portero mientras buscaba audiciones. Acortó su nombre de Thomas Cruise Mepatho for a Tom Cruise. Se formó en el teatro del barrio. Lo dio todo. Su primera gran oportunidad le llegó en 1981, con un pequeño papel en la película Endless Love. Solo unas pocas líneas, pero condujo a Taps, donde se suponía que era solo un personaje de fondo. Su actuación impresionó mucho al director. El papel se hizo más grande. Cruise lo hizo valer. La gente empezó a darse cuenta. Luego llegó The Outsiders en 1983, donde interpretó a Steve Randall. No era el protagonista, pero le puso junto a futuras estrellas. Pertenecía a ese grupo, pero fue un negocio arriesgado el que cambió el juego. En 1983, Cruise interpretó a Joel Goodson en una película sobre un estudiante de instituto que convierte su casa en un burdel. Era loca, vieja y divertida. Hizo $63,5 millones con un presupuesto de $6,2 millones. A la gente no solo le gustó la película. Lo recordaban. En una escena, Cruise en calzoncillos, bailando al son del rock and roll antiguo, se convirtió en un icono. Consiguió una nominación a los Globos de Oro. Ya no era solo una promesa, era una estrella. Pero Cruise no era como otros jóvenes actores. Rechazó a los dobles. Incluso en Taps, él mismo hacía acrobacias peligrosas. And The Outsiders, se mantuvo en el personaje fuera de las cámaras. Los directores se dieron cuenta. Se preparaba como nadie. Memorizaba los guiones con códigos de colores. Utilizaba audiolibros. Se movía mientras aprendía las líneas. Le ayudó a superar su dislexia. Su lucha se convirtió en su fuerza. En 1984, Hollywood le llamó Kung Fu Otlose. Le ofrecieron $2 millones. Pero Cruise lo rechazó. En su lugar, eligió una arriesgada película de fantasía llamada Legend. Fracasó. La gente decía que había arruinado su carrera, pero Cruise no se asustó. En 1986, Tom Cruise pasó de estrella emergente a rey de Hollywood con Top Gun.
La película recaudó $176 millones ese año, más que ninguna otra, lo convirtió en un icono mundial. Justo detrás quedó Cocodrilo Dundee, que casi supera a Top Gun por solo $2 millones. Pero Cruise se adelantó. Su papel de piloto de caza Maverick no era solo genial, era eléctrico. Se convirtió en el rostro de la confianza estadounidense, con gafas de sol y todo, y la película no solo batió récords. Impulsó el reclutamiento de la Marina. Los jóvenes no solo querían ver a Cruise, querían ser él. Ese mismo año dio otro paso audaz. Se asoció con Martin Scorsese para El color del dinero. No fue un éxito de taquilla. Fue inteligente, costó $14,5 millones y recaudó $52,3 millones. Cruise interpretó a un timador de billar al lado de Paul Newman, que ganó un Oscar por su papel. Cruise no ganó, pero ganó algo más: el respeto. Después de Top Gun, la gente lo vio como una estrella. Después de Color of Money, empezaron a verle también como un actor de verdad. Demostró que podía hacer algo más que correr rápido y mostrar una sonrisa. Podía estar a la altura de las leyendas. Años más tarde, en 1988, Cruise hizo algo que la mayoría de las estrellas no harían: dio un paso atrás. Rain Man dejó brillar a Dustin Hoffman. Pero Cruise no se desvaneció. Igualó la energía de Hoffman con cruda emoción. En una escena, tira ropa interior de un coche gritando: "Marta apesta". Eso no estaba en el guión, simplemente ocurrió. En otro, estaban en una cabina telefónica cuando Hoffman pasó gas. La cara de asombro de Cruise permaneció en la película. Su momento más impactante llegó cuando su personaje leyó el testamento de su padre. Podías ver el dolor, la incredulidad, la traición, todo en un suspiro. Hoffman ganó el Oscar, pero Cruise era la columna vertebral. Sin él, la película no pegaría tan fuerte. Entonces llegó 1989, y todo cambió. Nacer el 4 de julio fue diferente. No eran aviones rápidos ni trajes elegantes. Fue una silla de ruedas, una guerra y un hombre roto. Cruise interpretó a Ron Kovac, un auténtico marine convertido en activista contra la guerra. El papel fue brutal. Entrenó en silla de ruedas durante meses, desarrollando la parte superior de su cuerpo hasta que se sintió real. No se limitó a interpretar el papel, lo vivió. Las escenas en el hospital fueron crudas. Gritó, lloró, se derrumbó. Fue desordenado, humano, inolvidable. La película recaudó $162 millones y le valió a Cruise su primera nominación al Oscar. También ganó un Globo de Oro. La gente dejó de llamarle simplemente estrella de cine. Empezaron a llamarle uno de los mejores. Tom Cruise era un devoto católico romano, pero todo cambió en 1986, cuando conoció a la actriz Mimi Rogers. Se casaron el 9 de mayo de 1987. Mimi no era solo una actriz, tenía profundas raíces en la cienciología. Su padre formaba parte de ella desde los años 50. Para ella, la cienciología no era algo nuevo, era su forma de vida. Incluso era auditora en la iglesia, lo que significaba que ocupaba un cargo serio. Su matrimonio solo duró hasta el 4 de febrero de 1990, pero lo que permaneció con Cruise fue la religión. Incluso después de divorciarse, su conexión con la cienciología no desapareció. De hecho, cuando la estrella sensacionalista reveló su implicación en 1990, saltó a los titulares. Cruise no lo confirmó públicamente hasta 1992, durante una entrevista con Barbara Walters, pero para entonces, ya estaba metido de lleno en el asunto. Una de las principales razones por las que Cruise abrazó la cienciología fue su dislexia. Había luchado contra ella desde que tenía 7 años. Dijo que terminó la escuela secundaria en 1980. Leer le ponía ansioso. No podía concentrarse, se sentía estúpido. Pero encontró esperanza en algo llamado tecnología de estudio, desarrollada por el fundador de la cienciología, Ron Hubbard. Cruise dijo que le cambió la vida. Nadie me dio una solución, explicó. Pero aprendí a leer perfectamente gracias al método de Hubbard. Ese avance se convirtió en un punto de inflexión. Años después, en 2016, mientras promocionaba Jack Reacher 2, dijo, no estaría donde estoy sin él. Es una religión preciosa, estoy increíblemente orgulloso. En ese momento,
Había sido cienciólogo durante más de 30 años. Cruise también se hizo muy amigo del líder de la cienciología, David Miscavige. Su amistad comenzó en la década de 1980, pero no siempre fue fácil. Según el padre de David, Ronald Miscavige, la iglesia organizó una vez una gran fiesta de bienvenida para Cruise en la base de la Sea Org en Florida. Incluso hicieron que una piscina pareciera un velero de lujo. El chef personal de Ron Hubbard cocinó una comida especial. Claro, Cruise llegó 4 horas tarde y se fue directamente a la cama. David estaba furioso. Esto demostró lo tensas que pueden llegar a ser las cosas entre dos de las figuras más poderosas de la iglesia. Más tarde, en 1999, Cruise estuvo a punto de abandonar. Al parecer, se asustó cuando los líderes de la iglesia le prometieron revelar detalles sobre Zenu, una misteriosa figura alienígena de la tradición de la cienciología. Se echó atrás, pero la iglesia no quería perderlo. Así que enviaron a Marty Rathbun, un alto cargo, para que lo trajera de vuelta. En el trabajo, Cruise regresó y continuó sus estudios. A principios de la década de 2000, Cruise ya no era solo un seguidor. Se convirtió en un luchador por la cienciología. Empezó a utilizar su fama para intentar que se reconociera oficialmente como religión, sobre todo en Europa. En 2005, el Consejo de París reveló que Cruise había contactado directamente con altos cargos políticos franceses, entre ellos Nicolas Sarkozy, pero le salió el tiro por la culata. Las autoridades francesas le calificaron de portavoz militante de la cienciología y cortaron completamente los lazos con él. Eso no le detuvo. Tras los atentados del Wansas, ayudó a crear un grupo llamado Downtown Medical. Ofrecía tratamiento de desintoxicación a los socorristas de Nueva York. Muchos médicos lo criticaron, diciendo que no estaba respaldado por la ciencia. Pero en 2004, David Miscavige concedió a Cruise un premio especial, la Medalla al Valor de la Libertad de la Cienciología, por sus esfuerzos. Para la iglesia, era un héroe. A medida que crecía su papel en la cienciología, Cruise también intentaba atraer a otros a ella. El ex-cienciólogo Paul Haggis dijo, Cruise trató de reclutar algunos nombres muy grandes. La lista incluía a James Packer, los Beckham, Hada y Will Smith, e incluso Steven Spielberg. No eran simples charlas amistosas. Se trataba de verdaderos esfuerzos para atraer a gente poderosa a la iglesia. Y ahí es donde la religión y Hollywood empezaron a confundirse. Sus creencias marcaban ahora su vida profesional. Hacia 1999, durante el rodaje de Eyes Wide Shut, Cruise volvió a alejarse de la cienciología. Los líderes de la iglesia le habían prometido detalles sobre Zenu, pero las cosas se complicaron. Aún así, volvió, como siempre. Tom Cruise conoció a Nicole Kidman a principios de 1990 durante el rodaje de Días de Trueno. Él tenía 28, ella 23. Su conexión fue instantánea. Menos de un año después de finalizar su divorcio de Mimi Rogers, Tom se casó con Nicole en Nochebuena en Telluride, Colorado. Fue rápido, intenso y lleno de esperanza. Nicole diría más tarde, era tan joven cuando me casé. Ahora miro hacia atrás y pienso, ¿qué? Pero en ese momento, todos estaban de acuerdo. Nicole quería hijos de inmediato. Dijo, desde el momento en que Tom y yo nos casamos, quise tener hijos. Pero algo trágico ocurrió al principio de su matrimonio. Nicole tuvo un embarazo ectópico. Fue doloroso, tanto física como emocionalmente. El bebé no pudo sobrevivir. Estaban destrozados. Esa pérdida les empujó hacia la adopción. En 1992 adoptaron a su hija Isabella. En 1995, su hijo Connor se unió a la familia. Los niños viajaron con ellos por los platós de cine. Durante un tiempo, pareció la familia perfecta de Hollywood. También trabajaron juntos en la pantalla. En 1992, interpretaron a inmigrantes irlandeses en Far and Away, un drama histórico de gran presupuesto. La película costó $60 millones y recaudó $137,8 millones en todo el mundo. 7 años más tarde, volvieron a trabajar juntos en algo mucho más oscuro, Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. Se suponía que el rodaje duraría 6 meses. Tardaron 2 años. Rodaron en Inglaterra, lejos de todo. Kubrick los mantuvo aislados y a menudo les hizo preguntas personales, utilizando partes de su matrimonio real en la historia.
Nicole dijo que solían ir a carreras de cars a las 3 a.m. para desahogarse. Incluso dijo que se habría quedado un tercer año si Kubrick se lo hubiera pedido. Pero murió 4 meses antes de que se estrenara la película. Fue su última película y una de las más extrañas que hicieron. Detrás de todo el glamour, su vida personal no fue fácil. Esa pérdida temprana del embarazo se les quedó grabada. Nicole dijo más tarde, perdimos un bebé muy pronto, así que fue muy traumático. Nicole habló abiertamente de sus dificultades, pero la adopción de Bella y Connor les ayudó a recuperarse. No era la familia que imaginaban, pero se convirtió en la familia que construyeron. Entonces, en febrero de 2001, todo se derrumbó. Tom Cruise pidió el divorcio. Nicole no lo vio venir. Algunos informes dicen que estaba embarazada de 3 meses en ese momento, pero lamentablemente abortó. El divorcio finalizó en solo 6 meses. Los niños se quedaron con Tom en Los Ángeles. Nicole regresó a Australia. La familia se dividió. Tras el divorcio, las cosas cambiaron rápidamente. En 2012, las fuentes dijeron que Isabella y Connor estaban más cerca de Katie Holmes, la nueva esposa de Tom, que de Nicole. Pero Isabella dijo una vez, quiero a mamá. Es mi madre, es estupenda, la veo a veces y hablo con ella. Aún así, el vínculo se había desvanecido claramente. No era la vida que Nicole imaginó cuando se casó con Tom. Durante todo esto, Nicole estaba filmando Las Horas. Se le rompió el corazón, pero su actuación fue inolvidable. Ganó el Oscar. Mientras el mundo aplaudía, ella lloraba en silencio. Años más tarde, habló de lo mucho que la había cambiado el divorcio. Quizá me he vuelto más temerosa, pero siempre intento ser lo más abierta posible. En 1992, Tom Cruise se enfrentó a Jack Nicholson sin inmutarse. A Few Good Men no fue un drama judicial más. Se convirtió en un punto de inflexión en la carrera de Cruise. Su engreído abogado de la Marina iluminó la pantalla, especialmente en el enfrentamiento final, cuando exigió la verdad y Nicholson explotó. Solo esa escena hizo historia en el cine. La película recaudó más de $243 millones en todo el mundo, pero lo más importante es que le dijo a Hollywood que Cruise ya no era solo una cara bonita. Podía profundizar, ponerse serio y seguir llevando gente a los cines. Luego, en 1994, hizo algo aún más arriesgado. Interpretó a un vampiro. No un vampiro cualquiera, sino Lestat, un inmortal seductor y peligroso. En entrevista con el vampiro, Anne Rice, la autora del libro, odiaba el casting. Dijo que Cruise estaba equivocado, pero a Cruise no le importó. Se metió de lleno en el papel, y cuando la película se estrenó, incluso Rice admitió que se había equivocado. Compró un anuncio a toda página para disculparse. Así de bueno era. La película se convirtió en un éxito y Cruise volvió a demostrar que podía asumir riesgos que la mayoría de las estrellas no se atrevían a tocar. En 1996, no solo actuaba. Él dirigía el espectáculo. Misión Imposible no era solo una película, era su película. La produjo, la protagonizó y ayudó a convertirla en un monstruo de la taquilla. $80 millones de presupuesto, 457 millones de retorno. Incluso hizo la loca escena de la horca él mismo. La gente ya no solo miraba a Cruise, estaban viendo lo que Cruise haría a continuación ese mismo año. Se dio la vuelta y dio al público Jerry Maguire. Sin armas, sin acrobacias, solo corazón. Show me the money no era solo una frase, se convirtió en parte de la cultura pop. La película recaudó $273 millones y le valió a Cruise su segunda nominación al Oscar. Ya no perseguía el estrellato, era la estrella, y justo cuando la gente pensaba que lo habían descubierto, volvió a dar la vuelta al guión. En 1999, Cruise apareció en Magnolia como Frank T. Mackey, un hombre ruidoso, roto y destrozado emocionalmente que se esconde tras discursos machistas. No le pedía al público que le quisiera, les retó a que le vieran. Con solo 20 minutos en pantalla, se robó la película. Obtuvo otra nominación al Oscar y ganó un Globo de Oro. Los críticos que antes dudaban de él ahora alababan sus agallas. Por aquel entonces, su vida personal pasó a primer plano. En 2000, en el rodaje de Vanilla Sky, Cruise conoció a Penélope Cruz. Su química fue instantánea, pero mantuvieron las cosas en secreto hasta que el divorcio de Cruise de Nicole Kidman fue definitivo.
En 2001, Cruise y él estaban en todas partes. Alfombras rojas, fotos de vacaciones, entrevistas radiantes, entre bastidores. Cruise parecía enamorado. Cocinaba para ella, planeaba sorpresas e incluso pensó en declararse, pero algo no estaba bien. Cruise no podía conectar con sus hijos. Cruise seguía hablando de Kidman. La relación empezó a resquebrajarse. En 2004 se separaron. El público se enteró de que se debía a conflictos en la agenda de las películas, pero los conocedores dijeron que tenía más que ver con la cienciología. Después de esa ruptura, algo extraño sucedió. Según informes de antiguos cienciólogos, la iglesia se propuso encontrarle una nueva novia a Cruz, no de la manera habitual. Esto fue organizado. Mujeres dentro de la iglesia fueron auditadas sin saber que estaban siendo entrevistadas como posibles parejas para Tom. No se trataba de amor, se trataba de imagen, lealtad y control. Cruise era la cara de la cienciología, y la iglesia haría cualquier cosa para mantenerlo feliz. Incluso personalizaron sus coches y convirtieron un hangar en un refugio privado, todo para mantener contento a su chico de oro. Luego vino una de las historias más oscuras. Nazanin Bonyadi era joven, inteligente y leal a la iglesia. Eso no era suficiente, tenía que cambiar su pelo, su estilo, su vida entera. Tenía que aprender lo que le gustaba a Tom. Cuando cometió un pequeño error, esforzándose por entender al líder eclesiástico de hablar rápido, Cruise se volvió loco, gritó, golpeó la mesa. Solo 2 semanas después, la dejaron. Sin conversación, solo una orden. Después, dejó la iglesia y rehizo su vida como actriz. Ni ella ni Cruz admitieron nunca lo sucedido, pero sí muchas personas cercanas a ellos. Y entonces llegó Katie Holmes, abril de 2005. Cruise apareció en Roma con Holmes solo 33 días después de poner fin a su anterior compromiso. La prensa enloqueció. Ella tenía 26, él 42. La gente empezó a llamarlos Tomcat. Holmes había dicho una vez que soñaba con casarse con Cruz. Ahora, aquí estaban, de la mano, brillando para las cámaras. Pero los enterados murmuraban sobre el control, sobre los chaperones de la cienciología que la seguían, sobre lo rápido que se movía todo. Holmes ya no parecía la chica de Dawson's Creek, parecía engullida. Luego vino el sofá, 23 de mayo de 2005, el escenario de Oprah. Cruz tenía que promocionar La Guerra de los Mundos, pero en cuanto le preguntó por Holmes, se desmelenó, saltó, gritó. Se arrodilló y estrechó las manos de Oprah. El público aplaudió torpemente. Los espectadores en casa no estaban seguros de si era real o una crisis nerviosa. El clip se hizo viral antes de que lo viral existiera. Los estudios entraron en pánico. Paramount perdió hasta $50 millones. Las mujeres, sobre todo las que se habían enamorado de Cruz durante años, se echaron atrás de repente. En apenas unos minutos, el chico de oro de Hollywood se convirtió en un chiste. Tom Cruise estaba en la cima del mundo, pero en junio de 2012 todo cambió en un instante. Katie Holmes solicitó el divorcio sin previo aviso, pillándole completamente desprevenido. Llevaban casados casi 6 años, pero Holmes tenía una razón. Quería proteger a la hija de ambos, Suri, de la cienciología. El propio Cruz lo confirmó durante una declaración en el juicio un año después. Su equipo legal lo había planeado todo en secreto. En solo 2 semanas, el divorcio estaba finalizado. Katie no solo dejó a Tom, sino también a la iglesia. Los informes decían que temía que Cruz quisiera meter de lleno a Suri en la cienciología, y ella no iba a permitirlo. Ese no fue el único golpe. Años antes, en 2006, Cruise sufrió un duro golpe en su carrera. Paramount Pictures, su estudio asociado de toda la vida, puso fin a su relación de 14 años. Fue brutal y público. El presidente de Viacom dijo que el reciente comportamiento de Cruz había dañado su imagen y sus películas. Misión Imposible Los 3 recaudó $390 millones. Lo que sonaba bien hasta que recordabas que La Guerra de los Mundos había recaudado 591 millones solo un año antes. Cruise acababa de ser clasificado por Forbes como el actor con más ingresos de Hollywood, con $67 millones en un año. Pero nada de eso importaba, su reputación era demasiado arriesgada, y lo soltaron. Cruise necesitaba reconstruirse y rápido. Así que,
En 2008, hizo algo completamente inesperado. Se convirtió en menos Grossman, ruidoso, calvo, gordo y mal hablado. Fue un papel que nadie vio venir. Cruise había creado él mismo el ridículo personaje del jefe del estudio para Tropic Thunder, cubierto de prótesis y pelo falso en el pecho. Bailó, gritó y juró para volver a ganarse la simpatía de Hollywood. Los espectadores se quedaron de piedra cuando se dieron cuenta de que era él. La apuesta funcionó. La gente volvía a reírse con él en vez de él. Luego vino Misión Imposible Protocolo Fantasma en 2011. Cruise alejó el dramatismo de la franquicia y lo acercó a la acción trepidante. Escaló el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, solo con un cable. Esa acrobacia, realizada a 2.722 pies de altura con vientos de 79 mph, lo cambió todo. La gente dejó de hablar de su vida personal y empezó a hablar de su intrepidez. La película recaudó casi $700 millones. Siguió con Rogue Nation en 2015. Ingresando otros $682 millones. Su regreso era real, pero Cruise no se detuvo ahí. En Rogue Nation, se aferró al costado de un avión real durante el despegue. A los 52 años, sin pantalla verde, sin doble, solo Cruise volando a 160 mph. Las compañías de seguros ni siquiera querían cubrirlo. El estudio tuvo que hacer una póliza especial de $50 millones solo para esas escenas. Su leyenda crecía, no como celebridad, sino como la última estrella de acción real en una era de CGI. Incluso las lesiones no lo detuvieron. En 2017, mientras rodaba Misión Imposible Fallout, se rompió el tobillo saltando entre edificios en Londres. Las cámaras siguieron rodando. Terminó la toma. La lesión paralizó la producción durante 2 meses y añadió $80 millones al presupuesto. Pero Cruise se recuperó más rápido de lo esperado y regresó antes de lo que los médicos creían posible. En 2023, rodando Dead Reckoning, volvió a lesionarse. Hombro desgarrado, costillas rotas, tobillo roto. Aún así, terminó la película. A los fans les encantó el realismo. Los críticos alabaron la acción. Se negó a fingir nada. Mientras la mayoría de las estrellas corrían a buscar ofertas de streaming durante la pandemia, Cruise se mantuvo firme. Dijo, Top Gun, Maverick tenía que verse en los cines, y cuando finalmente se estrenó en 2022, explotó. $1.500 millones en la taquilla mundial, el mayor éxito del año, mayor que Jurassic World. Más grande de lo que nadie esperaba. Cruise ganó unos $100 millones solo con esa película. No fue solo una secuela. Fue el punto álgido de su carrera. Después de 36 años, Top Gun estaba de vuelta. Y Cruise también. Recibió una gran ovación en Cannes y una Palma de Oro honorífica. Los críticos incluso dijeron que era mejor que la original, pero entre bastidores, había algo de lo que no hablaba. Su hija, Shuri, tras el divorcio, Cruise habría dejado de verla. El último contacto conocido fue en 2013. Solo tenía 7 años, cuando Shuri cumplió 18. En 2024, se quitó su apellido. Ahora se llama Shuri Noel, el segundo nombre de Holmes. Ella se dirige a la Universidad Carnegie Mellon. Ex-cienciólogos dicen que la política de desconexión de la iglesia podría ser la culpable. Katie dejó la iglesia, que podría haberla etiquetado como una persona supresiva. Y Shuri, por asociación, una fuente potencial de problemas. Eso significa que Cruise puede haber cortado lazos debido a su fe. Sigue viendo a sus hijos adoptivos de su matrimonio con Nicole Kidman, con Nora Isabella, porque se quedaron en la iglesia, pero Shuri se ha ido de su vida. Ahora, los rumores vuelven a arremolinarse. En 2025, Cruise, que ahora tiene 62 años, fue visto varias veces con Ana de Armas. Todo empezó con una tranquila cena de San Valentín en Londres. Luego apareció con sus perros en un helipuerto, utilizando el helicóptero privado de Cruise. Días después, salieron juntos de la fiesta de cumpleaños de David Beckham a las 3 a.m., tratando de esconderse de las cámaras. La revista People dice que solo son amigos. Pero las fotos cuentan otra historia. Ambos